Para los que no había saludado, muy buenos días. Vamos a aprovechar este espacio para... Buenas tardes, perdón. Me quedé como Juan en la mañana. Muy buenas tardes. Vamos a aprovechar este espacio y vamos a retomar un poquito la temática desarrollada en la guía de español, sociales e inglés. Entonces vamos a iniciar con español. Me gustaría escucharlos. ¿Alguien quiere compartir algo de lo que se ha trabajado hasta el momento? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bien, chicos, entonces voy a empezar por acá a compartir. Bueno, vamos a empezar con la temática desarrollada, planteada para español. Para lengua castellana tenemos para desarrollar la temática información explícita e implícita, ¿sí? Nos acordamos por ahí que en alguna parte de la guía nos mencionaban eso, ¿no? ¿O estoy perdido? No, señor. Bueno, entonces, como tenemos información explícita e implícita, vamos a empezar a mirar qué es eso. Entonces vamos a empezar con información explícita. Y la información explícita son las ideas que el autor comunica de forma directa y clara en un texto escrito. Pero acá nos dice un texto escrito, yo le agrego algo más. Yo también cuando estoy hablando puedo transmitir una información explícita. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el mensaje contiene esa información que yo quiero transmitirles. Cuando hablamos de esa información explícita, pues es eso. Está ahí en el texto, está ahí en el mensaje que yo estoy desarrollando en el momento. Retomo las palabras que el profe David usaba al inicio y les decía, vamos a recordar cómo es la actividad de los concursos. El profesor les explicó que había un formulario, que en ese formulario ustedes escribían y participaban en los concursos que ustedes desearan. Y luego les preguntó, él les dio la información y después les preguntó lo mismo. Él fue explícito en la información, le dio la información directa. Pero ahí es donde está el problema en un proceso de comunicación, chicos. Cuando nosotros no prestamos atención, pues nos perdemos, ¿sí? Así nos estén diciendo, eso es de color rojo y me preguntan de qué color es, pues yo voy a quedar como que, uy, a dudarlo, así yo sepa, pero como no estaba prestando atención en ese momento o no estaba pendiente de ese proceso comunicativo, voy a generar o se me van a generar ciertas inquietudes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando la mamá les dice a ustedes, me hacen el favor, mañana se levantan muy temprano porque tienen videollamada a las 6 de la mañana, suponiendo. ¿Cuál es el mensaje que la mamá les quiere transmitir? Que deben madrugar, ¿no? Pero alguno empieza a hacer pereza al momento de levantarse y les cogió la tarde y después dicen, mami, pero es que yo no sabía que tenía que despertar tan temprano. Pero ya la mamá le había dicho, debe madrugar porque usted tiene videollamada a las 6 de la mañana. ¿Listo? Entonces la información explícita es directa. Y ahí abajo encontramos algo que dice, debe contenerla en el mismo texto y directamente. El mensaje debe ser muy, muy, muy claro, chicos. No puede tener espacio como para dudar o para cuestionarlo. Entonces vamos a continuar. Por acá hay un ejemplo, dice, la niña lloraba porque su muñeca se rompió. Esa muñeca se la regaló su abuelita. Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso, solo quería la muñeca rota. Y ahí nos muestra una imagen.
Yo creo que la imagen es clara, ¿no? Nos está mostrando que hay una niña que está llorando, pero si yo les quito esta parte del texto, ustedes van a preguntarse, ¿pero por qué la niña está llorando? ¿Sí? Si yo en este momento preguntara, alguien me va a decir, no, la niña está llorando porque se cayó de la silla. Porque le pasó algo. Exacto, porque le pasó algo, pero no sabemos qué es. Entonces, para que sea la información explícita, pues debemos tener esos detalles. Y aquí el texto nos está mostrando esos detalles, nos está diciendo que la niña está llorando. ¿Por qué? Porque se le rompió la muñeca. Entonces ya nosotros empezamos, ya, ella está triste. Ella no se lastimó, sino que está triste porque se le dañó el juguete que la abuelita le había regalado. Y empezamos a organizar nuestras ideas de tal manera que entendemos el mensaje. La información explícita, entonces acá hay unas preguntas. Dice, y aquí es donde hago el ejercicio que el profe David ahorita les hacía. Yo ya les di acá la información y vuelvo y se las leo. La niña lloraba porque su muñeca se rompió. Esa muñeca se la regaló su abuelita. Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso. Solo quería su muñeca rota. Y luego aquí hay unas preguntas. ¿Qué hacía la niña? Entonces, ya el texto nos está diciendo que la niña estaba, ¿qué? Llorando. Estaba llorando, ¿no es cierto? ¿Por qué estaba llorando? Porque se la rompió la muñeca. La muñeca se le Que rompió. la abuela se la regaló. Exacto, porque se le rompió la muñeca que la abuelita le había regalado. Entonces, las preguntas, yo encuentro las respuestas en el mensaje o en este caso en el texto de manera directa, ¿sí? Para que sea una información explícita. Cuando es una información implícita, pues no. ¿Por qué? Porque las ideas que el autor no comunica de forma directa, sino sugeridas. Ya el autor no nos dice, la niña está llorando porque se le rompió la muñeca. De pronto puede decir, la niña estaba envuelta en llanto, la abarcaba una gran tristeza. Ay, estaba llorando, pero ¿por qué estaba llorando esa niña? ¿Sí? Entonces, en la información explícita, perdón, el texto no tendrá la información directamente, pero te dará pistas. Muy importante. Aquí ya hablamos de unas pistas. Ya no hablamos que me están diciendo puntual, sino que me están sugiriendo sucede algo como cuando la mamá le dice, sígase portando mal y verá. Entonces ya nosotros sabemos que si me sigo portando mal, pues o me van a regañar o me van a castigar o bueno, ya cada uno sabe qué sucede cuando la mamá empieza a decirle, sígase portando mal, no haga caso. Ahí la mamá le está dando o le está transmitiendo una información implícita porque ella no le está diciendo, lo voy a castigar, le está diciendo, sígase portando mal. Y ya le dieron la pista que si usted se sigue portando mal, pues va a traer una consecuencia. Y vamos a mirar acá un ejemplo. Nuevamente nos aparece el ejemplo de la niña. La niña lloraba porque su muñeca se rompió. Esa muñeca se la regaló su abuelita. Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso, solo quería su muñeca rota. Y mire, aquí ya la pregunta es, ¿cómo está la niña? Sino, ¿cuál es el estado de ánimo de la niña? ¿Será que la niña está feliz? No, está triste. Está triste, ¿no es cierto? Pero ahí en ninguna parte dice es que la niña está triste. ¿Por qué ustedes saben que la niña está triste? Pero la imagen sí. Bueno, hay una imagen. ¿Por qué qué? Que se le rompió la imagen. Bueno, porque se le rompió la muñeca, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya empezamos como a unir. Ay, si a mí se me daña mi juguete preferido, yo también me pongo triste. O si van a ir de paseo y a mí no me llevan, yo me pongo triste. Y no, en ninguna parte el autor está diciendo que la niña estaba triste, simplemente dijo que estaba llorando porque se le dañó la muñeca. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Heidi.
Entonces la pregunta, ¿cómo usted supo eso? Ya alguien la respondió porque estaba llorando, ¿no? Ya asemejamos o asociamos el llanto con tristeza, el llanto también lo podemos asemejar con dolor. Y una pregunta que aparece acá, ¿por qué no quiere otra muñeca esa niña? Porque la regaló la muñeca, la abuelita. Porque la muñeca era La regaló la especial. abuelita. Porque para algunos es un regalo muy especial, ¿no? Sucede, a veces a usted le regalan un carro y otra persona llega con ese mismo carro o esa misma muñeca y usted solamente sigue jugando con su juguete preferido que ya puede estar desbaratadito, viejito, pero es que es el juguete que me dio tal persona y es muy especial para usted, ¿no? Entonces, ahí sucede lo mismo. No están diciendo que el juguete era especial, pero sí están diciendo que se lo había dado la abuela. Y si estaba llorando era porque pues le dolía, porque era precisamente el juguete que le había dado su abuelita. Entonces, ahora voy a hacer las preguntas. Vamos a ver, con hasta aquí, hasta donde vamos. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre una información o un texto o un mensaje explícito y un texto implícito? ¿Quién es yo? Me regala el nombre. No, profe. Mijiret. Te escuchamos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál crees que es la diferencia? Un autor de explícita da Sí, ¿cuál es? la información clara y directa, más Muy implícita, bien. o sea, como que trae escondidas las respuestas. Exacto. Mejor no lo podíamos decir. La información explícita es muy clara y la información implícita es como ahí, escondido, ¿sí? Entonces, es muy común que encontremos en los textos, en el momento de conversar con alguien, ese tipo de situaciones. Y ahí es donde nosotros debemos ser muy atentos y estar muy atentos a cómo me están hablando, cuál es el tono de voz que están utilizando, si es en el caso de una conversación, todas esas cosas, porque detrás de todos esos elementos de un proceso comunicativo, pues está presente esto. ¿Sí? Yo les tocaba ahorita o les ponía el ejemplo que de la mamá les dice o el papá les dice, siga molestando, pero siga molestando. Y la mamá de pronto lo hace algo enojada, siga molestando, pues uno ya entiende que me van a castigar si sigo molestando. Y no me está diciendo es que lo voy a castigar, es que se ganó el castigo, ¿sí? Pero es la situación o el momento del proceso comunicativo. Y hablando de proceso comunicativo, chicos, ¿alguien sabe cuáles son los elementos de ese proceso comunicativo? Emisor, receptor. Nadie sabe. Sí. Código, mensaje, canal de comunicación, ruido y retroalimentación o feedback. Sí. Bien. Voy a compartirles aquí rapidito, regálenme un segundo, una imagen donde nos muestra o nos presenta algo de estos elementos de la comunicación. Chicos, muy importante. Para que se presente un proceso de comunicación, siempre debemos tener un emisor, un receptor. Si no hay un emisor y un receptor, pues yo no le estoy comunicando nada a nadie. ¿Listo? Entonces, dentro de ese proceso de comunicación, también tenemos, bueno, voy a empezar. El emisor, ¿quién es? El emisor es esa persona que transmite el mensaje. En este momento, ¿quién sería el emisor? Nosotros. Usted, profe. Muy bien, Heidi. Yo porque en este momento soy yo el que les estoy transmitiendo el mensaje, pero Ángel no está tampoco equivocado. ¿Por qué? Porque en este momento hay una conversación y tanto yo
cómo ustedes juegan ese papel de emisor. ¿Por qué? Porque yo pregunto, ustedes responden. Cuando ustedes me están respondiendo a mí, ya se cambió el papel. Yo soy el receptor, ustedes son los emisores. Entonces, se puede presentar esa situación. Entonces, el emisor es el encargado de enviar el mensaje, de mandar ese mensaje, de transmitir esa información. Bueno, con el término que ustedes decidan mencionarlo. El receptor es quien recibe. ¿Listo? Entonces, emisor envía, receptor recibe. El mensaje es la información. Entonces, yo puedo, en una situación de comunicación, yo puedo enviar un mensaje corto, un mensaje largo, bueno, dependiendo la situación que se esté presentando. Hay un canal y es el medio por el cual se transmite ese mensaje. ¿Listo? Entonces, que estamos frente a frente, entonces, ¿cuál es el medio? No, pues, profe, es el aire porque se transporta el sonido, ¿listo? Y el código es el conjunto de reglas o símbolos, signos que se comparten entre el emisor y el receptor. ¿Listo? En este caso, pues, es un lenguaje verbal. Esto a grandes rasgos, porque yo sé que ustedes esto lo han visto. Ahora, chicos, les voy a proyectar dos videos. El primero va a ser con relación a la información implícita y explícita, y el segundo sobre los elementos de la comunicación. Bueno, Profe, voy a compartir por se le acá. escucha también porque está como que entrecortado. Sí, está hablando todo raro. Voy a compartirles un video. Regálenme un segundo. Yo también apagué la cámara porque se escucha entrecortado, profe. Sí, ya miramos qué pasa. No se mira, profe. Si no me quiere dejar compartir, regálame un segundo. No, chicos, no me deja compartir. Bueno, igual ahorita, si no los podemos compartir, se los comparto al profe David para que él se los comparta en el grupo, porque no entiendo por qué no los deja compartir. No aparece la opción para compartir la pantalla. Bueno, chicos, entonces les quedo debiendo los dos videos, yo se los envío ahorita al grupo. Básicamente era un resumen de lo que les acababa de explicar. ¿Listo? Entonces ahora al grupo yo les hago llegar el video, los videos, porque son dos. Uno es de la información implícita y explícita y el otro es de los elementos del proceso de comunicación. Bueno, hasta el momento, preguntas, dudas. Profe, una pregunta. Sí, Lady. ¿Este video es subido al grupo de quinto? ¿El de la asesoría o los videos de la temática? El de la asesoría, el profe David lo comparte en el canal de YouTube. Y los videos que les iba a proyectar, yo se los envío para que el profe me haga el favor y los comparta en el grupo. Ah, bueno. ¿Listo? Bueno, entonces, Profe, sí.
para español es el mapa conceptual, algo así. Profe, una pregunta. Ya vamos a las actividades. Sí, Profe, Heidi. es que no entiendo que cuando yo me meto a Classroom, el profe nos mandó a hacer unos videos de las noticias y algo así. Sí. Y pues no aparece en Classroom la página que ya pues los videos de la noticia. Sí, no te preocupes que ya ahorita hablamos con el profe David para que nos habilite para ir subiendo quienes ya hicieron el ejercicio de las noticias. Bueno, Sí, profe, gracias. ya ahorita retomo nuevamente la parte de los ejercicios, las actividades a desarrollar y nuevamente se las explico y miramos y aclaramos dudas al respecto. Voy a compartir en este momento algo que corresponde a la otra parte de la actividad y es de sociales. ¿Qué son los medios de comunicación en Colombia? Listo, en sociales íbamos a ver medios de comunicación. ¿Cuáles son los medios de comunicación? ¿Quién me puede colaborar con eso? Que se me acaban de olvidar. ¿Cuáles son los medios de comunicación? El teléfono, el El computador, televisor, la radio, El televisor, el teléfono. computador. periódico. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver, pues, cómo surgió eso de los medios de comunicación en Colombia. ¿Cuáles son los medios de comunicación en Colombia que más se usan? Porque de pronto algunos han escuchado hablar de el telegrama, la carta, bueno, todas esas cosas que también eran medios o son medios de comunicación, pero pues en Colombia usualmente ya no se usa. Entonces vamos a hablar de los medios de comunicación en Colombia y vamos a empezar por la televisión. La televisión en Colombia se inauguró el 13 de junio de 1954 durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, quien quedó impresionado pues, de este invento o de este artefacto o elemento luego de una visita que hizo a la Alemania nazi. Entonces, el señor salió de aquí de Colombia, se fue a Alemania y allá fue donde él observó la televisión y él quedó pues sorprendido porque era algo que en Colombia no se tenía y él quedó intrigado. Dañando el celular. Número. Luego de esto, pues él dijo, no, yo necesito que la televisión llegue a Colombia. Y allí fue cuando decidió traer pues, los primeros televisores a Colombia. ¿Que eran traídos de dónde? De Alemania, en donde fue él quien pues, lo observó por primera vez, y en Estados Unidos. ¿En qué año llegó la televisión a Colombia? ¿Quién me ayuda? En 1954. 1999. El 13 de junio de 1954. Chicos, esos daticos son importantes. En Colombia el 13 de junio de 1954. Esos daticos son importantes tenerlos presentes. Bueno, después de pues, llegar la televisión aquí a Colombia, empezaron a surgir algo que se llamaban lo que hoy llamamos los canales de televisión, ¿sí? Y hacia el año 1966 se presentó el primer intento de privatizar el canal Teletigre. ¿Cómo así privatizar? Los que tienen conexión de DirecTV en sus casas ven unos canales. Los que tienen un servicio de televisión por cable ven unos canales. Y los que no cuentan con ninguno de esos dos servicios, nada más ven RCN, Caracol, Canal 1, Señal Colombia, Canal Institucional, como 5 o 6 canales. Porque esos son canales públicos. Por favor, agradezco mantener el micrófono cerrado.
¿Verdad? Disculpe, profe, usted ya tiene el permiso para silenciar micrófonos. Ah, ok, profe, muchas gracias. Entonces, un segundito. Yo silencio por aquí un par de micrófonos. Listo. Entonces, ya se dijo, bueno, está la televisión, hay unos canales de televisión y vamos a privatizarlos. O sea, para que no todo el mundo pueda ver esos canales de televisión, pero pues en su momento fue un fracaso total. El intento de privatizar estos canales pues no fue posible. Y ese canal que era en ese entonces Teletigre, pues solamente lo podían observar en Bogotá. Luego pasó a llamarse Tele9 y luego Cadena 2. ¿Qué pasaba? Para ver esa señal de televisión, pues había que poner unas torres para enviar esa información o esa señal. Y pues en ese entonces era muy costoso. ¿Listo? El 11 de diciembre, ojo chicos, y aquí no se me vayan a confundir. ¿En qué año llegó la televisión a Colombia? El 13 de julio de 1954. 1954. Y el 11 de diciembre de 1979 llegó la televisión a color. O sea que antes solamente era blanco y negro. Ya para ese año de 1979, el 11 de diciembre, llegó la televisión a color. ¿Listo? O sea que ya empezamos a ver las personas que si jugaron un partido, entonces podían diferenciar los equipos por los colores de las camisetas, todas esas cosas, porque antes pues se miraba todo en escala de grises, blanco, negro y gris. Eran los tonos. Cuando un color era, por ejemplo, una camisa era de un color muy oscuro, se miraba negro. Cuando era un color claro, pues se iba a ver más blanco. Sí, para tenerlo en cuenta. No es que porque de pronto me van a decir, profe, pero es que dice que en 1979 llegó la televisión a Colombia. Sí, pero la televisión a color, porque se puede presentar esa confusión. Para el año 1980 empezó la televisión regional, también pública, los canales Teleantioquia, los que de pronto tienen conexión por parabólica o DirecTV, pues encuentran aún estos canales Teleantioquia, Telepacífico, Telecaribe, que son canales públicos y regionales. Para ese entonces, es decir, para el año de 1980, pues habían 3 cadenas o 3 canales, que era Canal 1, Cadena 2 y Cadena 3. No había más. Y pues los canales regionales. En 1900 ya estos loguitos y estos nombres sí los conocemos, ¿no? En 1992 inició la competencia nuevamente para privatizar los canales. La cadena 2, que era en ese entonces uno de los canales públicos, pasaría a ser Canal A. Y las programadoras, las 24 programadoras recibirían a partir de ese entonces un espacio únicamente de un solo canal y competirían directamente contra la programadora del canal. Por ejemplo, si el canal 1, la franja de las 3 a las 4 era de Caracol, en canal A esa misma franja era de RCN. Y si han notado ustedes, chicos, que hoy en día a las 7 empiezan las noticias en Caracol y a las 7 empiezan las noticias en RCN, porque es una manera de competir. Muy entrecortado. Se le escucha muy entrecortado, profe. Ok, Heidi. Repito, en ese entonces ya se asignó lo de las franjas o lo que los espacios de televisión. Hoy en día observamos ese mismo suceso, ¿sí? Voy a ponerles un ejemplo y es en Caracol a las 7 de la noche inician las noticias y en RCN a las 7 de la noche No, inician profe, me está fallando el internet. las noticias.
¿Listo? Entonces, esos son esas franjas o esos espacios de programación que cada canal tiene y por lo general coinciden las temáticas. Bueno, ahora vamos a hablar de la radio. La radio se introdujo, llegó, se inició. Escucha, profe. ¿Alguien más tiene problema con mi audio? Que me confirme, por favor, a ver si es mi internet. Profe, se le escucha Profe, bien. por datos. Se le escucha bien. Ok, Juliana. Entonces, chicos, voy a tratar de hablar más despacio para aquellos que tienen problema de internet, pues alcancen a escucharme un poquito mejor. Para el año de 1923 se introdujo la radio, perdón. Entonces, ¿qué fue primero, la radio o la televisión? La La radio. televisión. La radio. La radio. Yo expliqué primero la televisión, pero mire, aquí hablamos, en la televisión hablamos de 1954 y aquí estamos hablando de 1923, o sea que la radio es más antigua de estar en funcionamiento que la televisión. ¿Listo? Entonces, empezó hacia el año 1923 el proceso o el ejercicio de radiodifusión y llegaron los primeros receptores y transmisores. Cuando, no sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad de acercarse en alguna emisora. En una emisora tienen un transmisor. Yo Y nosotros en casa tenemos esos receptores. En ese caso, pues, ¿cuál sería el receptor? El radio, ¿no? Que es quien recibe esa señal de radio o esas ondas que son lanzadas al aire, al espacio para, pues, recepcionarlas en nuestros radios. Antes de fundar las primeras radiodifusoras, era preciso que el país desarrollara una infraestructura de comunicación inalámbrica, la cual se inició en 1915 con los servicios de radiotelegrafía. Entonces, ahí es donde yo por eso les nombraba hace un tiempo el telegrama. El telegrama eran unas pulsaciones y marcaba unos puntos y de acuerdo a esos puntos, pues era el mensaje. Entonces, por decir, la letra A eran 2 pulsaciones, la letra B, y así iban formando las palabras. Y en ese entonces les cobraban por las palabras. Entonces, usted iba a enviar un mensaje y de acuerdo a la cantidad de palabras, así mismo valía el mensaje. Entonces, la gente era muy precisa y no es como ahorita que usamos el WhatsApp y escribimos 5,000 palabras en un solo mensaje, no, sino que en ese entonces, pues como cobraban por palabras, si iban a decir que la mamá estaba enferma, no hola, buenos días, no, mamá enferma y ya. Y ahorita nosotros sí empezamos, no, mire que mi mamá está enferma, imagínese, y primero todo el cuento antes de decir o dar la información que se necesitaba. Entonces, hacia el año 1915, antes de la radio incluso, pues empezó ese proceso de hacer todo el cableado para el proceso de telegrafía. Bueno, después de iniciar ese proceso de la radio, pues empezaron a fundarse y a perfeccionar ese tipo de medio de comunicación como era la radio y empezaron a adecuarse nuevamente los transmisores y los receptores para que llegara mucho más lejos esa señal, ¿sí? De eso se encargó la empresa Telefunken y alargó las ondas, es decir, si primero yo estaba aquí y transmitía una señal de radio, se podía escuchar a 10 kilómetros, por ejemplo, pues ya con esa nueva construcción, ese nuevo ajuste, se amplió esa señal y podía llegar mucho más lejos. Y gracias a eso es que hoy
pues contamos con esas emisoras que llegan a muchos lugares. Hay una emisora aquí en Granada y la escuchan en San Juan, la escuchan en Meseta, la escuchan, no sé, hasta Uribe, San Martín, Casillas. Hay una emisora en San Juan y la escuchamos acá y así sucesivamente. Porque se hizo un ajuste, se perfeccionó esa señal que se tenía. Bueno, aquí no me voy a detener, chicos, para poder avanzar, porque básicamente nos explican ese proceso. Aquí viene un medio de comunicación que personalmente considero que es uno de los más importantes, que es el periódico o la prensa, como la llaman en algunos lugares. El periódico nos ha acompañado durante mucho tiempo y nos seguirá acompañando, chicos, porque es el medio de comunicación, creo yo, de manera personal, desde mi opinión, que nos ofrece mayor cantidad de información en un pequeño espacio y a bajo costo. ¿Por qué? Porque si yo voy a comprar un periódico, hay periódicos desde, no sé, 800.000 pesos. ¿Y por qué? Porque pues el proceso de producción también es más económico. Que lastimosamente en nuestra región no le damos el uso y la importancia, es diferente. Entonces, pues es un medio de comunicación que nosotros estamos desaprovechando. Antes era muy común encontrar puntos en donde se vendía el periódico y miraba uno la gente comprando su periódico y leyendo sus noticias. Hoy en día, pues con la internet y demás, se ha ido dejando a un lado, pero pues creo yo que nos va a acompañar aún por mucho tiempo, así no sea de la misma manera que antes, pero sí se va a hacer el proceso. Entonces el periódico pues apareció en el año 1971 en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, en Colombia. Durante los primeros años del siglo XX, la prensa colombiana se asienta y esta nace en torno de dos diferentes ideales políticos, el liberal y el conservador. ¿Listo? Entonces, en ese entonces se creó ese periódico, pero pues, digámoslo, era como una manera de expresar qué pensaba cada partido político. Era esa manera de decir, los liberales estamos diciendo esto y los conservadores estamos diciendo esto, y demostrarle a la gente cada uno de los pensamientos, de su ideología como partido. La mayoría de los diarios, las prensas, fueron creados hacia el año 1948 y 1957 durante la Guerra Civil en Colombia. Los periódicos liberales fueron cerrados bajo la presión del presidente en ese entonces. El presidente Gómez, pues era conservador. Él, ¿qué quería? Pues que los periódicos contrarios pues no tuvieran ese espacio de dar a conocer lo que ellos estaban observando o lo que querían expresar. Su sucesor, Pinilla, continuó con la clausura de esos periódicos, es decir, lo cerró, hasta que en 1957 no pudieron reanudar su trabajo y publicar. Dentro de ese proceso, pues sobresalieron, y cabe resaltarlos, porque yo estoy seguro que ustedes en algún momento los han escuchado, dos periódicos que han sonado durante toda la historia, que es El Tiempo y El Espectador. No sé si alguien lo ha escuchado o no. ¿Quién me dice? ¿Alguien ha visto un diario, un periódico del Tiempo o del Espectador? Sí. Bien.
Entonces, El Tiempo fue fundado en el año 1911 y El Espectador en 1887. Entonces, son periódicos de trascendencia, son periódicos que llevan muchísimo, muchísimo tiempo circulando. En Colombia se crearon otros periódicos como El Colombiano, el Heraldo, El País, La República, El Portafolio, La Vanguardia Liberal, El Universal, El Mundo, La Tarde, La Libertad. Ha tenido varios periódicos, pero pues reitero, son dos, que es El Espectador y El Tiempo, los cuales han tenido más trascendencia en la historia. Bueno, chicos, ahora sí vamos a ir a la parte de las actividades que quiero retomarlas y que les quede un poco claro. 1. Para español, ¿qué debemos realizar? ¿Quién me recuerda? El mapa conceptual. Un mapa conceptual de... Cuadro comparativo. El cuadro comparativo, el mapa conceptual y los... De español, de español. Vamos a empezar en orden. De español, ¿qué debemos hacer? Un cuadro comparativo. Explícita y implícita. Vamos a escuchar. Voy a preguntarle a alguien. Bueno, Juliana, ¿qué debemos hacer en español? Un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo de La información explícita e implícita. implícita. ¿Listo? Entonces, en un cuadro comparativo, pues, Nijiret, ¿vas a hablar? No, ella ya dijo lo que yo tenía que decir. Profe, Ah, ok. el organizador Sí. gráfico sobre los medios de comunicación en Colombia. Sí, Heidi, ya vamos para allá. Entonces, para español es el cuadro comparativo sobre información explícita e implícita. En ese cuadro comparativo, chicos, pues debemos agregar el concepto, la definición, que es información explícita, que es implícita, características de esto. Entonces, por ahí alguien nos resumió o nos dio con sus palabras de forma muy concreta y muy bien cuál era la característica de la información implícita y cuál era la característica de la información explícita. ¿Listo? Si podemos dar un ejemplo, mejor. Eso con relación a español. Con relación a sociales, lo que Heidi nos está diciendo, un organizador gráfico sobre los medios de comunicación, y allí les daba dos opciones. Podían hacer o un mapa conceptual o una línea del tiempo. En la información que yo les entregué en la guía, cada medio de comunicación está ordenado, tiene ordenada esa información, pero si yo voy a hacer una línea del tiempo, chicos, y la voy a hacer sobre los medios de comunicación, tengo que fijarme en esas fechas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, toco el caso del ejemplo del tema, perdón, de la radio y la televisión. Si yo voy a hacer la línea del tiempo, ¿qué va primero? ¿La radio o la televisión? ¿Qué fue primero? ¿Qué llegó primero a Colombia? La radio. La radio, ¿no es cierto? Entonces, yo primero voy a empezar a hablar de la radio. Entonces, el primer El profesor se le escucha muy puntico que yo voy a poner, que voy a trazar, Profe, es no- de la radio, y ahí voy a decir, llega la radio a Colombia. Luego tengo que leer. Hola. ¿Puede repetir lo que dijo, profe? Es que se le escucha todo lo que... Sí, ya vuelvo y lo repito. Sí. Si van a hacer la línea del tiempo, chicos, deben tener presente el orden cronológico, es decir, las fechas de los medios de comunicación, tanto de la radio como el de la televisión, el de la prensa. ¿Listo? Porque es una línea del tiempo sobre los medios de comunicación. Si usted va a hacer una línea del tiempo por cada medio de comunicación, es diferente.
Si usted decide hacer un organizador gráfico, pues va a ser más sencillo porque usted debe poner, el título sería Medios de Comunicación en Colombia. Luego debe llevar el conector, que sería son, y va a dar la definición, que son los medios de comunicación en Colombia. Entonces usted da su definición y luego empieza a señalar por grupos. Entonces la televisión, la radio, la prensa. ¿Listo? Es decisión de ustedes si me envían o mapa conceptual o línea del tiempo. Si envían línea del tiempo, vuelvo y le repito, voy a tener en cuenta que estén organizadas en orden cronológico. Si envían el mapa conceptual, pues que tengan conectores, que tengan, que esté organizada también en orden jerárquico, que tengan los conceptos, que sea en realidad, recuerden que un mapa conceptual es una estrategia de palabras claves. Entonces es decisión de ustedes cuál de las dos estrategias utilizan. Y por último, ¿quién me recuerda cuál es esa actividad? ¿Redes sociales? La de Redes español. sociales es Noticiero. el noticiero. Muy bien. La última actividad es el noticiero, ¿no? Y en ese noticiero dábamos unos criterios, unas particularidades. Chicos, muy importante que ustedes en el momento de hacer su noticiero, pues se aseguren que sí lo crearon bien. ¿Y cómo saben si lo crearon bien? Pues leer los criterios que se les entregaron. ¿Que tiene que tener tantas noticias? Ah, bueno, yo miro si sí hice la cantidad de noticias que el profesor nos está pidiendo. Que los titulares deben ser en inglés. Entonces, que yo sí presente en inglés esos titulares. Que debe haber una noticia de deporte, una de cultura, una de entretenimiento. Entonces, que yo tenga esos elementos. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ir con esa lista que nosotros les dimos donde decía que debía llevar, pues ustedes ir mirando. Ah, sí, ya tengo la noticia internacional. Ah, sí, ya tengo la noticia de cultura. Ah, ya tengo la reseña. Y ustedes mismos se van como calificando, digámoslo, que sí tenga esos elementos. Luego viene la parte de la explicación. Entonces, los titulares, ¿de qué va a tratar la noticia? Esa parte debe ir en inglés de acuerdo a las indicaciones que el profe David les dio. ¿Listo? Entonces, los titulares, recuerden que es lo primero que aparece en un noticiero cuando inicia, que nos muestran con una frase, dos frases, todas las noticias. Chun, 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 chun. Cae avión en el océano Atlántico. Encuentran nueva especie de mamífero en las selvas colombianas. Esos son los titulares. Después, ustedes van a, bueno, después de los titulares van a empezar a desarrollar las noticias. Para desarrollar las noticias, ustedes también van a tratar de hacer el ejercicio en inglés. ¿El profe David les dijo algo al respecto? El profe, la presentación. Ah, La bueno, sí, presentación, el listo, título del entonces, noticiero. listo. Entonces, si el profe les dio esa indicación, perfecto, no hay problema. Y luego en el desarrollo de la noticia, pues es contarnos de qué trata su noticia, ¿no? Pero como decimos acá en el llano, metámonos en el cuento. Y ustedes son los presentadores de su noticiero. Ustedes son los presentadores dueños de ese noticiero y nos tienen que convencer a todos que debemos seguir viendo ese noticiero. ¿Sí? Entonces, la actitud en el momento de pronunciar, que se les entienda, con calma, pausado.
y no a la carrera. ¿Qué me dijo? No sé, que toque volver a ver 5 veces el video. Entonces, no, con calma, con toda la tranquilidad del caso, chicos. No se asusten que esos teléfonos no los van a pellizcar, esos teléfonos no. Ustedes están grabando el trabajo que ustedes han hecho, ya ustedes vienen trabajando muy juiciosos hace 3 semanas. Lo único es que nos van a mostrar a nosotros el trabajo que ustedes ya hicieron. ¿Listo? Recuerden, por ahí mencionábamos que debían hacer un bosquejo, un borrador. Entonces, pues vamos a hacer ese bosquejo y ese borrador. ¿Por qué? Porque les va a servir a ustedes como libreto cuando estén grabando su noticiero. Entonces, tienen su bosquejo y están mirando la cámara. ¡Ay, se me olvidó que seguían en esa partecita de la noticia! Bueno, agaché la cabeza, miré dónde voy y sigo. Porque eso lo hacen los presentadores del noticiero. Yo creo que ustedes se han dado cuenta cuando encienden el televisor y están en las noticias que ellos o tienen un computador enfrente o tienen al lado una especie de, como de unas tarjeticas. Y ellos ahí lo que tienen es eso, porque obviamente les queda muy difícil aprenderse todos los días esa información. Profe, y también tienen un celular en la mano leyendo. Exacto, entonces ustedes pues también pueden utilizar esas herramientas, pero utilizarlas como apoyo, chicos. No es aquí el teléfono acá grabando y ustedes aquí mirando el computador y ni siquiera nos voltean a ver, ¿no? Es una estrategia de apoyo, más no para dedicarnos a leer las cosas. ¿Listo? Preguntas, inquietudes, chicos. Yo, profe Nigirek, Sí, te escucho. ¿cuándo se tiene que enviar el noticiero? ¿Cuándo se tiene que enviar? Bueno, muy buena pregunta. Fecha límite para entregar las actividades, el 18. Antes de las 3 de la tarde. No dejemos para el último día. Si hoy graban el noticiero y en la noche pueden enviar el trabajo, muy bien. Si lo graban mañana y lo pueden enviar, muy bien. No dejen para el último día porque ahí sí se va la señal del internet, no carga el trabajo. Bueno, pasan miles de cosas, ¿listo? Entonces no dejemos para el último día. Entonces, lo de la radio y todo eso, lo tenemos que hacer en orden. Ya Si podemos vas a salir. hacer, regálame un segundo, Donilla. Si vas a hacer línea del tiempo, Heidi, sí debes tener en cuenta muy bien las fechas para organizarlo. Una línea del tiempo debe estar organizada en orden cronológico, de lo más antiguo a lo más reciente. Ay, Profe David. profe, yo ya lo había hecho en desorden por ello. Bueno, gracias, profe. Profe David, Sí, señor, sí, señor. ¿tiene algo para decirles? No, que sigan practicando su pronunciación. Ya algunos me han mandado lo que practicamos en inglés frente a la presentación y ya han mejorado mucho su pronunciación, pero pues faltan 2 encabezados, ¿sí? Recuerden que mañana vamos a tener nuestro club de inglés a la 1 de la tarde. Para trabajar, pues traemos los encabezados y trabajamos en ellos a ver cómo los traducimos y cómo los pronunciamos. Entonces, para que por favor mañana tengan listo eso apenas entremos a nuestro club de inglés. Y la verdad, pues, profe, ¿está escuchando frente al el orden de las noticias? No, les estaba ahora recordando qué noticias podían utilizar, pero no, orden como tal no hay. ¿No? Y hablábamos era del orden para la línea del tiempo sobre los medios de comunicación. Profe, una pregunta. Una pregunta, Sí. Juan Manuel. Es que en la guía aparece un mapa conceptual o línea de tiempo y yo hice fue un mapa mental. No hay problema, amigo, no hay problema. Si Gracias. hiciste mapa mental no hay inconveniente. Bueno. Profe, una pregunta. Una pregunta, profesor David. Ahí está Lady. Hola, Lady. Hola, profe. Cuéntame, Lady, ¿cuál es tu pregunta?
Profe, de acuerdo a las noticias, ¿cuántas noticias toca hacer? Excelente pregunta. ¿Cuántas noticias decía la guía, profe Luis? 5 noticias, por favor. Era una de sociales, una política, una política, una farándula, una de deportes, se me está yendo una, y al final la reseña, ¿sí? Recuerden que lo que da entretenimiento. ¿y cuál es la reseña? Bueno, la reseña nosotros la hemos planteado como una noticia que ustedes iban a desarrollar, ¿sí? Puede ser algo que afecte a su comunidad. La vez pasada alguien me estaba diciendo de que estaba lloviendo mucho y que no se podían comunicar con el pueblo, pues por ahí pueden comenzar a hacer una noticia, ¿sí? Entonces, inundaciones en San Juan de Arama, por así decirlo, y recordar el encabezado que tendría que tener en inglés. There are floods in San Juan de Arama, ¿sí? Sería una. Y pues la explicación de la noticia de cómo está circulando, de que debido a los últimos acontecimientos y que la acumulación de nubes sobre la región ha hecho que haya una tempestad en cuanto a las lluvias. Como resultado, pues algunos pueblos se han visto incomunicados y las personas tienen problemas a la hora de transportar sus bienes y servicios. Entonces, eso podría ser una pequeña reseña frente a la situación que ustedes están viendo, pero pues no tiene que ser la misma para todos. Podemos cambiarla y mirar qué fue lo que nos afecta. Como por ejemplo, algo más social. Los vecinos del barrio tal se unen para pintar el parque. También sería otra reseña. Profe David, le encargó lo mío. Gracias, profe. Muy bien, Juliana. ¿Alguna otra pregunta? Yo. Sí, No, Charik. profe. Ay, no. No, Charik, no. Ok, entonces Juan Manuel. Es que para enviar el video por Classroom no ha llegado la tarea. Ok, vamos a agregar la casilla al Classroom para que todo el mundo a partir de hoy puedan subirlo. Pero recuerden que el plazo es hasta el 18. Yo me pregunto, ¿cuándo es el 18? Profe, profe, que si tú podías. Ángel, por favor, silencio. Ángel, por favor, silencio. Dale, yo te escucho. Profe, que es que en Classroom no aparece pues la ventana, o sea, de las noticias en video. Ok, lo que nos está diciendo Juan Manuel, ¿sí? A partir de esta tarde, tipo 3 de la tarde, entonces ya estará acomodado nuestro Classroom para que quede el espacio, ¿listo? El profe Luis Fernando nos está haciendo el favor de pasarnos la asistencia. Por favor, llenarla. Bueno, señor. Profe, Charik también tenía una pregunta. Charik, ¿sí? ¿Cuál es tu pregunta? No, creo que no, profe, porque ya había dicho que no. Bueno, chicos, acabo de compartirles la asistencia, por favor. No finalizar la reunión hasta que no diligencien la asistencia. Muchísimas gracias por la participación. Cualquier inquietud, nuevamente, estamos disponibles en los números de teléfono que aparecen en la guía para aclararles pues, las inquietudes que se les presenten durante el desarrollo de las actividades. Profe Luis, yo le escribí por WhatsApp. Sí, Ángel, ya estaba mirando el mensaje. Profe, una pregunta. Sí, Lady. Es que yo estaba desarrollando la asistencia. Entonces ahí decía que dice que nombre de la actividad en que participó. Asesorías.
Profe, esas están separadas. Profe David. Disculpe, profe, ¿cómo así separadas? Sí, o sea, esa aparece esa asesoría, por ejemplo, de sociales, asesoría de... Esta queda como asesoría de español y sociales, quedan todas juntas. Ay, profe, yo le puse español solo, aunque no deja No poner importa, español. no importa, sí No puedes interesa. colocar cualquiera de las dos, español o sociales, ¿listo? No importa. Hola, señora.